Ven Espíritu Santo, danos fuerza, danos tu amor, danos tu alegría, danos tu paz, danos tu paciencia, danos tu perseverancia, danos tu sabiduría y entendimiento para leer tu palabra. Parábola, capítulo 4, parábola del sembrador y su explicación: la luz sobre el candelero, semilla que nace y crece durmiendo en él el que la sembró. Otra parábola del grano de mostaza, tempestad en el mar, apaciguada de repente. Mateo 5, 7, 10, 13, Lucas 6, 8, 11, 19, Juan 12. Otra vez se puso a enseñar cerca del mar y acudió una gente que le fue preciso subir en una barca y sentarse en ella dentro del mar, estando todo el auditorio en tierra a la orilla, y les enseñaba muchas cosas usando de parábola, y les enseñaba muchas cosas usando de parábolas, y decíales así conforme a su manera de enseñar. Escuchad, hacer cuenta que salió un sembrador a sembrar, y al esparcir el grano, parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y le comieron. Parte cayó sobre pedregales, donde había poca tierra, y luego nació por no poder profundizar en ella, mas calentando el sol se agostó, y como no tenía raíces, secóse. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinas, y las espinas crecieron y le ahogaron, y así no dio fruto. Versículo 8. Finalmente, parte cayó en buena tierra, y dio fruto erguido y abultado, cuál a 30 por uno, cuál a 60 y cuál a 100. Y decíales: ¿quién tiene oídos para oír, escuche y reflexione? Versículo 10. Después, a solas, le preguntaron los 12 que estaban con él la significación de la parábola, y él les decía: a vosotros se os ha concedido el saber o conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que son extraños o incrédulos, todo se les anuncia en parábolas, de modo que viendo, vean y no reparen. Oyendo, oigan y no entiendan, por miedo de llegar a convertirse, y de que se les perdonen los pecados. 13, versículo 13. Después les dijo:
¿con que vosotros no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo entenderéis todas las demás? Versículo 14. Escuchad, el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Los sembrados junto al camino son aquellos hombres en que se siembra la palabra. Y luego que le han oído, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en sus corazones. 16, versículo 16. A ese modo los sembrados en pedregales son aquellos que oída la palabra evangélica, desde luego la reciben con gozo, mas no echa raíces. En ellos así dura muy poco, y luego que viene alguna tribulación o persecución por causa de la palabra de Dios, al instante se rinden. Versículo 18. Los otros sembrados entre espinas son los que oyen la palabra. Versículo 19. Pero los afanes del siglo y la ilusión de las riquezas y los demás apetitos desordenados a que dan entrada ahogan la palabra divina y viene a quedar infructuosa. Los sembrados, en fin, en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y conservan en su seno y dan fruto. Quien a 30 por 1, quien a 60 y quien a 100. Versículo 21. Decíanles también: por ventura se trae o encuentra, por ventura se trae o enciende una luz para ponerla debajo de algún celemín o debajo de la cama. No es para ponerla sobre un candelero. 22. Nada pues hay aquí secreto que no se deba manifestar, ni cosa alguna que se haga para estar encubierta, sino para publicarse. Quien tiene buenos oídos, entiéndalo. Decíales igualmente: atended bien a los que vais a oír. La misma medida que hiciereis os dará con creces. 25. Porque al que ya tiene se le dará aún más, y el que no tiene será privado aún de aquello que parece que tiene. 26. Decía a sí mismo: el reino de Dios viene a ser a manera de un hombre que siembra su heredad y ya duerma o vele noche y día, el grano va brotando
y creciendo, sin que el hombre lo advierta. Porque la tierra de suyo produce primero el trigo en hierba, luego la espiga y por último el grano lleno en la espiga. 29. Y después que está el fruto maduro, inmediatamente se le echa la hoz, porque llegó ya el tiempo de la siega. 30. Proseguía diciendo: ¿a qué cosa comparamos aún el reino de Dios? ¿O con qué parábola le representaremos? 31. Es como el granito de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña entre las simientes que hay en ella, mas después de sembrado sube y se hace mayor que todas las legumbres y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden reposar debajo de su sombra. Con muchas parábolas semejantes a les predicaba la palabra de Dios, conforme a la capacidad de los oyentes. 34. Y no les hablaba sin parábolas. Bien es verdad que aparte se lo descifraba todos sus discípulos. 35. En aquel mismo día, siendo ya tarde, les dijo: pasemos a la ribera de enfrente. Y despidiendo al pueblo, estando Jesús como estaba en la barca, se hicieron con él a la vela, y le iban acompañando otros varios barcos. 37. Levantóse entonces una gran tempestad de viento que arrojaba las olas en la barca, de manera que ya ésta se llenaba de agua. 38. Entre tanto, él estaba durmiendo en la popa, sobre un cabezal. Despiértanle, pues, y le dicen: Maestro, ¿no se te da nada que perezcamos? Y él, levantándose, amenazó al viento y dijo a la mar: calla tú, sosiégate. Y al instante calmó el viento, sobrevino una grande bonanza. Versículo 40. Entonces le dijo: ¿de qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe todavía? Y quedaron sobrecogidos de grande espanto, diciéndose unos a otros: ¿quién es este a quien aún el viento y la mar prestan obediencia? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.